He heredado mucho la opinión del que van a pensar los demás. De la opinión de fuera, del exterior, ¿no? El ser correcto. Hay mucha exigencia en mí y la imagen que voy a dar. Eso en mí está muchísimo. Eso fue un gran logro para mí el darme cuenta de que le daba mucho poder a la persona de fuera que con cualquier palabra suya yo lo interpretara como una ofensa y un ataque para mí. Inseguro porque no sé lo que viene, escapa a mi control, ¿no? Y al final tengo una tendencia a querer tener controlada la situación y que no se me desmadre, ¿no? A mí me pasa- Hay algo jodido que sea, aquí me tengo yo. O sea, nadie me va a sostener. Esa sensación me ha acompañado toda mi vida. Esa sensación me ha acompañado toda mi vida. sí, No te sientes apto para que te quieran, para que te amen. Esa sensación la he tenido. No te sientes merecedor. Hay honestidad, hay buen corazón, hay buen fondo. Y yo he tenido siempre la sensación, y igual esto a ti te identifica, pero como no me quieran y como no me acepten, el mundo va a arder. vamos allá. Venga, Pues bienvenido, José, al podcast. Tenía gracias. ganas de que vinieras. Me tenía ganas. Tenía ganas porque no hace falta que resintonicen la televisión, ¿vale? No es un problema de su televisión, es cosa nuestra. Tenemos delante mío mismo arquetipo, mismo eneatipo, mismo subtipo y tenía ganas de ver cómo se vive eso. Esto va a ser interesante. Bueno, pues cuéntame, ¿a qué te dedicas y cómo has llegado aquí a este podcast? Pues actualmente trabajo como técnico, técnico eléctrico en una empresa montando máquinas industriales. O sea, mi trabajo es muy técnico, máquinas muy manual, de interpretación de esquemas. Al final he estado como pues creando, ¿no? Un trabajo técnico, máquinas al final, tecnológico. ¿Y cómo has llegado hasta aquí al podcast? Y he llegado al podcast pues a través de conocerte como compañero de formación y bueno, propusiste la idea el tema de podcast de Enneagrama, que a mí también me gusta muchísimo, como sabes. Entonces al final pues eso, con tu invitación para mí es un placer. Podemos empezar por una pregunta muy sencilla, creo, aunque ya me han dicho varios que no, que es si eres capaz de describirte en 3 adjetivos y por qué eliges esos 3 adjetivos. Esos tres adjetivos, pues mira, lo de describirme es algo que siempre me ha costado y me sigue costando. Entonces, concretamente, la verdad es que me cuesta. Te podría poner adjetivos, pero me cuesta bastante. Pero voy a intentarlo. Voy a Vale. ponerte eh, un adjetivo, pondría honesto. ¿Qué podría decirte también? Voy a hacer una parte de sombra, ¿no? Que es iracundo también, cuando algo no me... Y, y de buen corazón, de buen fondo. Vale, pues me gustaría que me explicaras cada uno de los tres cómo lo vives tú. Primero cómo lo entiendes y luego cómo lo La vives. honestidad desde... La entiendo como dar al final lo que quieres recibir, ser honesto con el otro, no querer dañarlo ni tener una mala intención, sino al final comportarte como quieres que te traten y que se comporten contigo. Entonces al final es dar lo que quieres recibir y no intentar ir con mala intención con el otro, sino ser auténtico, ¿no? Con el otro y darle lo que quieres, lo que te gustaría recibir también, ¿no? El trato que te gustaría recibir. Ujú. Si te parece, seguimos con buen corazón porque me gustaría dejarlo iracundo y la sombra para adelante. Vale. Vale, de buen corazón porque siento y siempre lo he sentido así que en mí de fondo hay bondad, hay ternura, hay buena intención
y bueno, eso da lugar al otro, a la sombra, de que cuando a lo mejor no he sido correspondido, las cosas no, no me han satisfecho, por así decirlo, o ha habido conflicto, pues se ha despertado mi parte de sombra, ¿no? Que es la que viene después. Mm. Vale. Pues cuéntanos cómo funciona esa parte iracunda tuya. La parte iracunda mía es, pues al final sale con la frustración, ¿no? De que las cosas no sean como yo quiero, una falta de aceptación al final, de que me frustre y las cosas no vengan como a mí me gustaría o tenga unas expectativas y alguien las frustre y se despierte pues mi ira, Sí, ¿no? pero ¿cómo se despierta esa ira? ¿Cómo se despierta? O sea, ¿cuál sería un detonante, por Sí, ejemplo? o si quieres poner un ejemplo para que sea como más concreto. Poner un ejemplo, pues por ejemplo, a lo mejor una de las cosas que me la ha despertado, a lo mejor es el juicio hacia mí, lo despertaba bastante antes, ¿no? A lo mejor ver que sentir que alguien me ha atacado, sentirme atacado directamente, por ejemplo, eso ha despertado mucho mi ira, ¿no? Y mi enfado. Y cuando sale la ira, ¿cómo se ve? O sea, ¿gritas o...? Sí, sí, se exterioriza muchísimo. Además es una emoción que me invade muchísimo y me ha resultado siempre muy difícil de controlar y lo primero es verbalmente, ¿no? Verbalmente, pues el chillar, el agredir verbalmente al otro. He sido mucho siempre también cuando me he puesto en esa tesitura de la amenaza. Soy muy de... Si sigues haciendo esto, ¿no? Pues sí. O sea, hasta un punto que la otra persona puede sentirse un poco violentada, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Y decías, claro, todo esto lo englobas un poco en el concepto de la sombra, que me gustaría que nos lo explicaras un poco, porque nunca ha venido nadie por aquí que hablara de la sombra, así que aprovechamos y si lo puedes explicar. Sí, pues al final el concepto de la sombra, que supongo que mucha gente que nos escucha a lo mejor no tiene claros al final, esa parte que no ves ni identificas en ti, ¿no? Porque te puedes identificar con algo, que normalmente pues aceptamos lo positivo, nos identificamos con eso que es aceptable para nosotros, pero se crea en contraposición algo que es precisamente lo opuesto y también está en nosotros. Es una parte de nosotros que rechazamos y que no queremos ver, pero que también está, ¿no? Por ejemplo, eh, una persona, en mi caso a lo mejor, que imagínate que yo me identifico con que nunca me enfado y soy muy bueno con los demás y tal, en mí no hay ira y tal. En contraposición, que es lo que está, el ser iracundo y el ser enfadarte con los demás y tal. Entonces, si yo me identifico con algo, estoy creando en contraposición otra parte que niego en mí y también puede estar en mí, ¿no? Como una persona solo va a ser un polo y nunca se va a enfadar. Eso sabemos que no es real, hay una contraposición. Entonces al final está, pero no la queremos ver, ¿no? Y la proyectamos mucho en los demás y esa sombra al final acaba saliendo de una manera u otra, o proyectada en los demás o en nosotros de la peor manera, ¿no? ¿Cuál consideras que es la mayor motivación de tu vida? La mayor motivación de mi vida y sobre todo del último tiempo para acá, el desarrollarme, el autoconocerme para a lo mejor puede sonar muy frase hecha, ¿no? Pero para encontrar a mí mismo y para encontrar mi verdadera esencia, dejando atrás todas esas mochilas que me limitan en mi vida, al final. O sea, encontrar a mí mismo en esa plena esencia, ¿no? En soltar todas esas mochilas que pueden ser miedos, conflictos internos y al final un poco, pues eso, desarrollarme y autoconocerme, que lo creo básico para funcionar en esta vida de una manera fluida ¿Y cómo lo estás haciendo? y lo estoy haciendo pues mucho nutrirme de conocimiento, mucha lectura, mucho escuchar a mucha gente que ya ha pasado por ese camino, ¿no? Y a muchos autores, ¿no? Uno de ellos que has nombrado, por ejemplo, bueno, Jung, ¿no? Con la sombra, ¿no? Que acuñó el término sombra, ¿no? Pero podría decirte muchos, ¿no? Nutrirte de conocimiento y luego, sobre todo, el ponerlo en práctica.
formaciones también, ¿no? Como por ejemplo actualmente la terapia gestal, ¿no? Al final son herramientas que te van ayudando a autoconocerte, a tener conciencia de ti mismo, ¿no? Y a ir soltando lo que al final pues no es tuyo, es algo que en tu carácter te limita y no te permite relacionarte bien contigo mismo y con el mundo. Al final es una manera de poco a poco ir autoconociéndote y soltando cosas que... Dices que no es tuyo y que luego te limitan. No es tuyo porque, entrando por ejemplo en el tema de que conoces bien los introyectos, ¿no? Introyectos que son cosas que hemos heredado de nuestro ambiente, de nuestros padres, de nuestros progenitores, ideas, creencias, cosas que estaban en nuestro ambiente y las hacemos nuestras y no son nuestras. Por ejemplo, pasan a ser parte nuestra y de nuestro carácter, pero no son nuestras. Entonces, todas esas cosas, al final, identificarlas y ver que te limitan ciertas creencias, al final es algo que no es tuyo porque ha sido heredado. Por eso digo, no es tuyo. ¿Podrías nombrar una cosa que tú crees que has heredado, que no es tuyo? Yo, por ejemplo, he heredado mucho la opinión del que van a pensar los demás. De la opinión de fuera, del exterior, ¿no? El ser correcto. Hay mucha exigencia en mí y la imagen que voy a dar. Eso en mí está muchísimo. Y... Vale, aquí me llama la atención porque creo que yo siempre hago una distinción que para mí es muy importante entre que hay mucha exigencia en ti hacia ti mismo y que hay mucha exigencia hacia los demás. ¿Cuál es para ti más... ¿Con cuál te sientes más identificado? ¿Cuál tiene más tendencia en mí? Hacia mí mismo hay mucha, ¿no? De la imagen que he dado siempre hacia afuera hay mucha. Hay mucha. Esa tiene posiblemente más poder. Soy exigente con los demás, pero conmigo mismo creo que más. Sí, pero y cuando me refiero, cuando tiras a ser exigente, ¿lo haces para que los demás te vean bien o para tú verte bien? Ambas, pero creo que hacia el exterior siempre ha predominado también, ¿no? Sí. O sea, es que es como... Es un poco ambiguo, pero sí, soy exigente conmigo mismo, pero también con dar una imagen a los demás hacia afuera. Eso predomina bastante. ¿Cómo reaccionas en una situación de presión o estrés? Pues con mucha, como he dicho antes, con mucha intensidad. Me pongo muy tenso, me pongo muy a la defensiva. Puede salir mucho enfado y ira a veces si me siento, pues eso, atacado, invadido, muy frustrado, que me impidan. A lo mejor tengo un objetivo, una meta y que me la frustren. La verdad es que me genera bastante tensión interna. Vale. Y pasando al otro lado, o sea, un éxito reciente que hayas tenido, que consideres tú un éxito, me gustaría que me contaras el éxito y me contaras también qué características de tu personalidad crees que han influido en el éxito. En el éxito. Últimamente reciente. Bueno, uno que a ti te llame la atención, aunque sea un poco más antiguo. Pues... Ahora mismo así no tengo ninguno en mente, ¿no? Como éxito, ¿no? Porque yo también es una de las cosas que creo que me cuesta valorar y darme el valor a veces a lo que consigo, ¿no? Darle de verdad valor, sí. Entonces, como éxito. Pero sí, sobre todo en la línea de lo que estábamos hablando, descubrir muchas cosas mías de lo que estábamos hablando y ir librándome de ciertas cosas que me impiden vivir con fluidez. Como por ejemplo podría ser precisamente esto, el no saber gestionar situaciones tensas o tomármelo como ofensa cualquier comentario de fuera. Ese fue un gran logro para mí, el darme cuenta de que le daba mucho poder a la persona de fuera que con cualquier palabra suya yo lo interpretara como una ofensa y un ataque para mí y en contraposición reaccionaba de esa manera, tan a la defensiva, ¿no? Entonces yo le estaba poniendo todo el poder a esa persona y me di cuenta de que las riendas no las tenía yo, de mis emociones, las ponía en el otro. Entonces un éxito para mí fue darme cuenta de eso y darle la vuelta, ¿no? Cuando recibo algo tengo la capacidad y la opción de decidir cómo reacciono ante eso y si me dejo llevar por lo que dice él
otra persona externa y me lo creo, al final todo el poder lo tiene él en mí. Entonces un éxito para mí sería, por ejemplo, eso, ¿no? No el conseguir cosas tampoco externas, que también puede estar bien, objetivos, pero No sé, para aquí mí han es un salido éxito. éxitos muy variopintos Sí, por eso, el y concepto de éxito... muy pocos han tenido que ver con temas materiales. Casi Sí, todos con autodesarrollo. De momento ha ido por ahí siempre la cosa. qué bien. Bueno, antes, esta pregunta ya viene un poco trillada contigo, pero cuando no sale como te esperas, ¿cómo manejas la situación? Antes me has dicho que tiendes a enfadarte, incluso puedes llegar a ser un poco violentar a la otra persona. Entonces, ¿qué te parece si lo planteamos ahora? ¿Cómo manejas la decepción desde que has descubierto que esto es así y por tanto has cambiado la forma de reaccionar? Con más aceptación, porque cuando veo que es algo que un poco depende de las situaciones externas, he aprendido a aceptarlo más porque a lo mejor no está en mi mano. Entonces lo manejo mejor desde esa parte de aceptación porque, a ver, y cuando depende de mí, que hay veces que pues también no puedo ahorrar o no puedo llegar a conseguirlo y tal, ser un poco más compasivo conmigo también de esa manera, ¿no? No machacarme y fustigarme tanto porque lo he hecho bastante, ¿no? También tengo bastante penalizado en mí el fallar, al final. El cometer errores, el fallar, por eso hay bastante exigencia, ¿no? Vale. Y el tema de la aceptación, ¿cómo funciona? Porque yo oigo a la gente hablar de aceptación y muchas veces me da la sensación de que realmente hablan de resignación y no son cosas... Yo sí que creo que he sabido diferenciar esos dos conceptos porque resignarte es al final dejarte llevar por las circunstancias de no puedo hacer nada, esto es lo que hay, ¿no? Y me resigno, aunque mi intención o mi deseo sería otro. Y yo creo que la aceptación viene por, vale, las circunstancias no me permiten, a lo mejor, conseguir eso que deseo o que anhelo, pero no por eso me voy a dejar como hoja movida por el viento, sino es que si tengo la oportunidad, podré ir a por aquello que deseo, pero si las condiciones externas a mí, que no puedo controlar, pues no me lo permiten, pues acepto que eso sea así, ¿no? Pero no me dejo como hoja movida por el viento, pues no puedo hacer nada, como esa indefensión aprendida, ¿no? Pues mira, no voy a poder hacer nada. Yo creo que eso es más la resignación, ¿no? Pero la aceptación es, ahora mismo no puedo hacer nada o no lo puedo conseguir. Es que sueltas muchos términos que yo los conozco, pero creo que a veces es complicado que la gente los conozca. ¿Puedes explicar brevemente lo que es la indefensión aprendida? La indefensión aprendida es haber, por ejemplo, intentado conseguir algo, haberse frustrado y no haberlo conseguido en varias ocasiones, y entonces como el resultado ha sido negativo, tú dejar de intentarlo porque ya no va a funcionar, porque es como un tirar la toalla, porque ya he comprobado en 2 o 3 ocasiones, por ejemplo, que he intentado algo y no ha funcionado, y como no ha funcionado esas veces ya lo dejo de intentar, ¿no? Es un como tirar la toalla. No va a ser posible, ¿no? Cuando eso, a mí la experiencia, y siendo realista, no es una realidad. Porque lo hayas intentado 2 veces y no haya funcionado, la tercera o la cuarta no va a funcionar, ¿no? Entonces ya te dejas, ¿no? Aquí esto me recuerda, hablando con Oscar, él decía que tiene como una especie de mecanismo que es que él piensa que todo lo va a conseguir y claro, luego me explica que lo que él hace es que cuando algo no lo consigue lo vuelve a intentar. Cuando no lo consigue, lo vuelve a intentar. Cuando no lo consigue, lo vuelve a intentar. Entonces, claro, ¿cómo no va a conseguir algo? Si hasta que no lo consigue, la no para. constancia, ¿no? Efectivamente. Sí. Me recuerda un poco eso. Sí, yo me puedo frustrar cuando no consigo algo y me puedo fustigar y tal, pero sí que soy constante. En eso soy bastante constante cuando quiero algo, a lo mejor me frustro y tal, pero no lo dejo a la primera de cambio, ¿no? Sí, es que soy insistente. Y estos conflictos, cuando se vuelven más relacionales, cuando se vuelven con personas, ¿cómo los manejas? Con personas me cuesta más en el tema de lo relacional. En concreto, conflicto, ¿a qué te refieres? ¿A algo en concreto de...? Bueno, conflictos en las relaciones. Puede ser pues una discusión con un amigo o una discusión con una pareja, Sí. conseguir pareja. En discusiones o cosas tensas así, cuando algo me ofende, la verdad es que me meto en una nube
de como, hostia, esto me ha ofendido, me ha jodido y necesito mi tiempo para un poco, necesito espacio y mi tiempo para un poco, pues, gestionarlo para luego volver un poco y verlo con perspectiva, sí. Porque cuando algo siento que me ha ofendido, me ha jodido, sí que es verdad que me lo llevo muy a... Me afecta, ¿no? Dejo que me afecten. ¿Te lo llevas a tu autoestima? Sí, en muchas ocasiones incluso sí. Me ha llevado. O sea, si tú haces algo y fallas, de alguna manera eso afecta a tu autoestima. Sí, yo creo que podría decir que sí. Que sí. Si la cuestión es importante para mí, sí. Sí. Vale. Esta pregunta me gusta porque sé que a mí me dolería. Hasta ahora a todo el mundo que se la ha hecho le ha pasado un poco desapercibida, pero habremos. ¿Cuál es tu actitud hacia el cambio y la incertidumbre? Pues te diría, y conociéndome en este proceso de conocerme, que me gusta dar pasos y tener certezas y tener seguridad, ¿no? Pasos en firme. Entonces cuando doy pasos me gusta darlos en firme y la incertidumbre me cuesta manejarla, ¿no? El saber esas situaciones que no voy a tener controlado un poco o vivo pues con eso, con incertidumbre, me cuesta estar en ese terreno, ¿no? Me cuesta... ¿Cómo te sientes cuando estás en ese terreno? Pues inseguro. Pues inseguro porque no sé lo que viene, escapa a mi control, ¿no? Y al final tengo una tendencia a querer tener controlada la situación y que no se me desmadre, ¿no? A mí me pasa una cosa curiosa con el tema de saber qué tengo que hacer. Esto lo hablaba con Irune, que también es un 6, pero ya es conservación. Y claro, yo tengo la sensación de que siempre quiero saber lo que hay que hacer para luego decidir si lo hago o no. Vale. No sé si eso te pasa a ti, porque a Irune lo que le pasa es, quiere saber lo que hay que hacer para hacerlo. Ajá. No, yo creo que más por la línea que dices tú. Para ver si realmente sé lo que hay y si me interesa, ¿no? Y sí, yo creo que más la línea que... Y sale un poco la contrafobia, ¿no? Enseguida sale, que es como... Claro, yo quiero saber cómo hay que hacer las cosas, pero si luego no me gusta cómo hay que hacer las cosas, las voy a hacer como me dé la gana. Claro, sí, mi línea va por ahí totalmente. Porque soy muy de hacerlo a mi manera, ¿no? Que seguramente pues luego va a salir el tema, pero sí, a mí el que me den las indicaciones de cómo y de qué manera tengo que hacer las cosas, pues lo llevo muy mal. Sí, vamos a ir por ahí luego. Tema de crítica, que lo has comentado un poco ya, ¿no? Que te afecta, pero si quieres añadir, ¿cómo te afecta la crítica directa? Que alguien diga, pues eso que has hecho está mal. Si no tienen tacto al decírmelo, de una manera muy imperativa y una crítica poco constructiva, y sin tacto, me puede desatar ese enfado del que hemos hablado, ¿no? Porque es como... Lo recibo como... Hostia, con muy poco tacto y muy poca educación, vale, puedo haberme equivocado en su aspecto, claro que puedo haberme equivocado, no hacerlo de forma correcta y tal. Las formas creo que lo cambian todo en mí, porque me lo puedes decir de una manera amable, oye, pues esto podrías hacer de otra manera. Ahora, como vengan con esa actitud imperativa, hablando con voz elevada o cosas así, en mí detona ponerme a la defensiva. O sea, a mí me trae un poco... Yo tengo una sensación de que siempre estoy preparado para la guerra. A mí me gusta mucho la paz, pero como veo un fuego arder al fondo en el horizonte, sí, yo me preparo para la guerra. Enseguida, sí, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Sí, de hecho una de las frases mías es que yo siempre voy con la espada cargada a la espalda, ¿no? Dispuesto a cortar cabezas si es necesario. Yo de normal me considero, yo me veo pues una balsa de aceite y amigable y lo que tú quieras. Ahora, como vengan tiempos de guerra, yo la espada la voy a sacar, eso lo tengo claro, ¿no? Yo me he visto siempre así, ¿no? Vale, ahí pueden venir tiempos de paz, pero como venga la guerra, yo voy a ir a la guerra. Sí, y de alguna manera siempre la estamos esperando. Sí, o sea, preparado para ella estás, yo desde luego, ¿no? Ya te digo que llevar la espada en la espalda estoy preparado, ¿no? Para lo que venga. En cuanto a ayudar a los demás, ¿puedes contarme una situación en la que, además sé que es una cosa que a ti te gusta, que tienes en mente incluso montar algo de redes sociales con intención de ayudar a otros? Sí. ¿Puedes contarme una situación en la que te hayas sentido eficaz ayudando a los demás?
Sí, sobre todo en el tema terapéutico y de la escucha. Además he recibido mucho feedback con eso de la buena escucha, ¿no? que tengo y que el otro se sienta escuchado, que lo veo muy importante en el tema terapéutico, porque tú puedes estar delante de alguien pero no sentirte escuchado, ¿no? Yo he recibido mucho ese feedback y de fuera, al final, de personas que, pues, como sabes, ¿no? Ya he acompañado, he hecho mis cosas y recibir ese... se sienten escuchadas y se sienten acompañadas y se sienten que empatizas con ellas. Esa es una de las ¿Y cosas. cómo te hace sentir a ti eso? A mí la verdad es que es súper pleno. Es una de las cosas por las que me metí en esta rama de lo terapéutico al final, porque siento que me llena, de verdad. Es algo con lo que me siento bien, pleno, ¿no? Estoy aportando valor a los demás. Ujú. O sea, te gusta cuidar de los demás. Sí, Y es algo que te pasa en tu vida en general. sí, 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 tal cual. Es algo que descubrí que lo podía hacer de forma natural. El escuchar a alguien que tenga un problema, un conflicto, me sale de forma natural. Ujú. A mí me pasa a veces que en nombre de cuidar a los demás se me olvida cuidarme a mí mismo. Ujú. ¿Te pasa esto? Pues me ha podido pasar el atender, sí, cuidarme, el atender mis propios conflictos internos, posiblemente mirarlos y a lo mejor atenderlos, saber que hay conflictos y tal, pero no darles la importancia que, por ejemplo, a lo mejor le puedo dar a alguien que venga con su conflicto. Ujú. Yo es que esto lo vivo un poco como la sensación de, al estar ayudando a otra persona, de alguna manera no ves todo lo que te gustaría cambiar en ti mismo. Ujú. Pues una manera, sí, y de desviar la atención y el foco, ¿no? Te pones en el otro, te metes un poco en el rol de acompañante, de ayudador, pero no estás acompañándote a ti A ti o mismo. poniendo el foco en lo tuyo, a lo mejor, sí. Pregunta clave, José, yo sé Vamos que la allá. estás esperando. Hmm. ¿Sientes que es importante seguir las reglas y los procedimientos establecidos? Me cuesta bastante lo establecido. Es como... En mí se despierta como el seguir las normas y tal. A veces, si me encajan, pues está bien seguir las normas, ¿no? Pero la mayoría de veces no me encajan. Me siento un poco como muy en contra de lo establecido, ¿no? Porque pues no me encaja a lo mejor en mi forma de hacer las cosas, o no, es como, pues no quiero ir por la línea este camino que está y esta línea marcada, ¿no? ¿Puedes poner Como, un ejemplo que te marque? Porque creo que hay alguno seguro que... hmm, pues mira, por ejemplo, de un caso reciente que hemos vivido así en general, en el tema de lo de la pandemia que vivimos hace unos años, ¿no? Y que fue todo muy estricto y no salgas a la calle cuando tal y sal con la mascarilla. Todo eso para mí me lo recibía como innecesario, como un paripé. Y no salí jamás de mi casa en todos esos años ni con la mascarilla puesta ni con nada. Si me la ponía en algunos sitios o centros o cosas que era obligatorio, era por evitar que fuera más allá un jaleo o lo que sea, ¿no? Porque pues, a lo mejor pues iba a tener alguna consecuencia o que sea, pero de hecho me pusieron hasta multas por la calle y todo que ignoré y me dio igual porque lo veía que era un paripé y no iba conmigo, no lo veía, no sé, necesario. Y en general más transversal a tu vida, ¿hay alguna cosa que sientes que te están como imponiendo o intentando imponerte? Así como norma general o que se me estoy... No sé, algo que digas, pues esto es algo que me han dicho un montón de veces con lo que no estoy de acuerdo y es que no paso por ahí. Ujú. Pues ahora mismo... no se me viene nada. Mira, una de las cosas que ahora, por ejemplo, tuve, por ejemplo, mi conflicto en esto de formarme como terapeuta y tal, ¿no? Y oía mucho lo de, bueno, pero es que para ser terapeuta como tal, reconocido, pues vas a tener que a lo mejor tener el grado de psicología y tal. Y yo entonces pensaba, primero me lo planteé, luego me frustré bastante porque digo, pero es que en el fondo yo no quiero hacer el grado de psicología y estudiar el cognitivo-conductual porque no me llama, no me apetece y porque precisamente lo veo
Una de las cosas es que entrar en un grado y por la experiencia de compañeros, ¿no? Como por ejemplo como tú, ¿no? De almacenar contenido para pasar unos exámenes y luego salir y verte que en realidad no has hecho ni siquiera una práctica ni tratado con personas, para mí no ese es el enfoque que me llama. Y parece que sea la norma, ¿no? De que tengas que tener un grado en psicología para ya estar reconocido como terapeuta y como tal, ¿no? Que cada vez eso pues pierde menos fuerza. Para mí es una norma que un poco, pues te diría que me voy a pasar por el forro porque me da igual En al realidad, final. como psicólogo, puedes hacer una serie de cosas que no puedes hacer como terapeuta, pero hay un montón de cosas que puedes hacer como terapeuta, que Ujú, no necesitas la carrera de psicología. claro. Pues yo un poco entré como en ese pequeño conflicto y frustración por decir, me tengo que meter a una carrera que en el fondo no me nace porque un poco mi línea yo la quiero enfocar por otra, más por la psicoterapia y por otro tipo de enfoque. Y tengo que hacer esto y dije, es que no me nace y no va conmigo, ¿no? Entonces es una de las cosas que a lo mejor en el sistema o legalmente te dice esto debe de ser así, pero yo estoy en el que no. ¿Te consideras una persona más lógica, emocional o visceral? O sea, ¿vives más en la mente, en el Sí, cuerpo? soy más mental. Soy más mental. Aunque me he dado cuenta que como hemos visto antes, en esas situaciones tensas o que me frustran o tal, y me invade mucho la emoción, que la emoción está muy fuerte porque las vivo con mucha intensidad, pero de normal hay una base muy mental, soy más mental. Vale, y cuando estás solo, ¿qué tipo de pensamientos tienes? Cuando estoy solo, pues me muevo a lo mejor en dos estados. En los de disfruto mucho de mi tiempo y de mi soledad, muchas veces. Y otras veces vivo esa paradoja también de necesitar y de necesitar a los otros y sociabilizar. Entonces me muevo un poco y voy un poco a momentos, a días y tal, porque hay veces que me apetece más estar en mi espacio y otras más entrar en contacto y estar con los demás, sociabilizar o incluso el deseo de tener pareja. En realidad me refería a cuando tú estás en tu casa solo y llevas mucho tiempo y estos pensamientos que a veces nos pasan por la cabeza. Si es más o sea, ese tipo de pensamientos, si son más rumiantes, son más pensamiento a futuro, a pasado, ¿cómo van esos pensamientos? Yo creo que la rumiación bastante, sobre todo cuando acontece algo que me preocupe, hay rumiación, sí, cuando acontece algo que pues un poco me tiene preocupado o algún conflicto, alguna cosa que eso, suelo rumiar bastante. Y si no, pues tiendo bastante a lo mejor más al futuro que al pasado. Si me voy un poco más allá. A hacer planes, ¿no? A Sí, controlarlo. hacer planes o a lo que pueda venir por prevenir, pues esto de controlar un poco la situación de lo que vaya a venir, un poco más a futuro. ¿Dirías que tienes cierta necesidad de control, de controlarlo todo? Sí, sí, hay necesidad de control de las situaciones, yo creo que sí. Lo que hemos hablado de antes, ¿no? De conocer qué es un poco lo que viene, saber y qué pasos voy a dar, si quiero, si me conviene, si no, ¿no? Y conocer un poco la situación. Decías que hay situaciones, o sea, cuando estás solo, que hay momentos en que te das cuenta de lo mucho que disfrutas de ciertas cosas, ¿no? ¿Cuáles son esas ciertas cosas que te provocan como mayor satisfacción? Pues cuando estoy solo en mis ratos en casa conmigo mismo, suelo leer, suelo nutrirme de conferencias como hablábamos antes de gente pues que tiene experiencia en la vida, ¿no? Me llama mucho la atención ese tipo de personas que tienen tanta sabiduría, ¿no? De vida, que han recorrido ya un camino, me encanta escucharlas, me encanta leerlos. La meditación también y de un poco tiempo para acá la hago casi a diario, meditar y al final estar en mí, escucharme, eso me sirve y me ha servido mucho relajar todos esos pensamientos y cuando eres un perfil de un carácter bastante mental, el relajar todo eso y la mente un poco que se aquiete viene muy bien. ¿Cómo te describirías
tu enfoque hacia las metas más profesionales o personales que tengas a cara al futuro. ¿Cómo me definiría? ¿Cómo definirías tu enfoque? ¿Cómo vas a enfocar tus metas a nivel tanto laboral como personal? Pues en eso, la verdad es que en el último tiempo tuve algo de conflicto interno, de parón, porque sí que es verdad que he tenido en parte eso que llaman ese síndrome del impostor, ¿no? Me ha costado un poco dar pasitos y creerme que soy capaz de muchas cosas, ¿no? Entonces al final he ido dando pasitos, pero muy poco a poco porque, como he dicho antes, me cuesta aceptar que me pueda equivocar o que pueda salir mal, lo veo como un fracaso muchas veces y eso me para, pero he ido dando pasitos y haciendo cosas. Entonces para mí en un futuro me gustaría enfocarlo desde luego, tener mis sesiones de terapia individual con los demás, aportar valor, como estábamos hablando antes, y hacer mis cositas por ahí, mis proyectos por ahí. Y también, como no, pues, como lo hemos hablado otras veces, ¿no? Hacer cosas en grupo y formar algo, me gustaría mucho. Y bueno, esto hemos hablado un poco antes ya de ello, pero antes has dicho que sí que de alguna manera te preocupas por la imagen que das cada los demás. ¿Cuál es esa imagen específica que crees que es importante dar para los demás? Pues yo creo que me he mostrado bastante correcto muchas veces. A lo mejor sería el adjetivo, ¿no? De mostrar correcto ante los demás. A veces creo que es muy reprimido, ¿no? Porque podía a lo mejor reprimir mucho, incluso emociones. Una cosa que no me permito, por ejemplo, es la tristeza ante los demás. Está bastante reprimida en mí, ¿no? El mostrarme vulnerable, todo eso siempre ha estado como muy tapado, ¿no? Lo tengo como muy penalizado, no, muy bloqueado, que cada vez pues he ido permitiéndome un poco más pasito a pasito, pero siempre ha estado bastante bloqueado en mí. Entonces, a lo mejor tiene una connotación negativa porque lo tengo mejor como que es mostrar debilidad, que he entendido que luego que no es una debilidad, ¿no? Al final es una emoción más y el estado está, aunque tú pongas una máscara. Entonces al final no es debilidad, pero sí que me ha costado mostrarme vulnerable y siempre pues me ha gustado mostrarme de una forma pues correcta, ¿no? Que a veces el correcto es como muy rígido, ¿no? Muy estático, no poco... Muy en el rol. Sí, y poco genuino, poco espontáneo, ¿no? Eso ha estado bastante en mí. ¿Y cuál crees que es el miedo a mostrar la vulnerabilidad? El miedo de fondo. ¿Qué puede pasar si muestras la vulnerabilidad? Pues que me puedan hacer daño posiblemente con esa vulnerabilidad, ¿no? Porque es un poco la sensación de quitar esa coraza, de quitar esa protección, de que se vean tus vulnerabilidades hacia el mundo y posiblemente ahí, pues oye, me puedan dañar, ¿no? O esa es la percepción que tengo, aunque luego en la práctica no sea así, pero de fondo yo creo que puede ser ese el miedo, ¿no? A que me puedan dañar mostrándome vulnerable y quitando mis defensas. A mí me pasa contigo, me recuerdas una cosa que me pasa a mí, que es cuando intento hablar de mí, siempre quedamos como muy aquí, muy arriba. O sea, y a lo mejor intentamos contar las mierdas que tenemos. O sea, Sí. a lo mejor justo estoy intentando contarte que estoy fatal con algo o que algo me está afectando mucho y quedo aquí arriba. Y es que no lo consigo Sí. evitarlo. Y me estás dando esa sensación ahora mismo. Porque Sí. yo sé que tú tienes una serie de miedos, pero aquí la sensación que me estás transmitiendo es como un 8. Esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, Sí. que tú te sentías 8 veces, ¿no? Sí. Como, pues yo puedo con todo, yo no tengo ningún problema, yo no conecto con nada. Esta es la sensación que me transmites cuando sé que no. Sí. Pero es que yo creo que también me pasa a mí. Que ¿Por siempre qué? quedamos muy por encima de lo que realmente queremos contar. Sí, posiblemente porque salga muy desde la mente, no se vea esa emoción, esa vulnerabilidad expresada posiblemente. Sí, yo creo también un poco lo de el miedo a mostrar la vulnerabilidad. Como que de algún modo mostramos la vulnerabilidad con mucho cuidado. Sí, Y sí, muy sí, controladito. sí. Seguro. O sea, estos son luego. mis defectos y te los enumero todos. Pero no veas más allá de estos. Claro. Desde luego, sí, yo creo que sí, que está muy tapada esa parte
que al final, y es entendible que se proteja algo que consideramos vulnerable, que en el fondo yo creo que está en nosotros, que hay una parte pues muy tierna dentro de nosotros que es vulnerable precisamente y que nos puede afectar, que es nuestra debilidad, por eso se acoraza y se protege tanto, ¿no? Porque pues ahí sentimos, ¿no? Entonces está tapada con mucha coraza, con mucha racionalidad desde la mente y la emoción pues cuesta más sacarla. Yo me he dado cuenta de que lo expresamos pues eso, como estamos haciendo a lo mejor de una manera más racional, pero no se percibe la Sí, no, emocionalidad. no se percibe quizá el miedo, la vulnerabilidad, no se percibe. Está ahí Claro. y yo que te conozco y que además somos muy parecidos, la entiendo, pero creo que no se ve. Claro. Es curioso. Claro. Pero ayer nos pasó, por ejemplo, o a mí me pasó concretamente, que cuando ayer fuimos al tema este de hacer, ¿cómo se llama? Fusión, baile Sí, fusión. sí, danza fusión. Quisimos ir a probar un tema corporal porque tenemos bastante claro que el tema corporal a nosotros nos es importante. Y en uno de los ejercicios era tan simple como dejarte sostener las manos. Y a los dos nos pasa un poco lo mismo. Primero, como que no nos sentimos cómodos ahí, pero es que encima la otra persona no sintió que nos apoyáramos en ella. Claro. Es curioso, nos pasó a los dos lo mismo. Además, conforme David, que era tu compañero, tu pareja, Sí. estaba explicando cómo se sentía, mi pareja se reía porque había sentido lo mismo. Tal cual. Entonces, es muy curioso. Sí, y es la sensación, imagino que lo recibe el otro como un contacto muy superficial y yo lo percibo así porque... Y me dio la sensación, no sé si te pasa a ti, que es como... primero, nos cuesta dejarnos sostener, yo creo que es una realidad, en mí es una realidad. O sea, yo puedo sostener a todo el que venga. Nada falta. A Al todo el mundo que entero venga. hace falta. Pero a mí no me dejo sostener tampoco, ¿no? Y si no veo, sobre todo, el donde me tienen que sostener, si es que me lo permito, que de verdad me dé la sensación de que me van a sostener, ¿no? De que sea seguro ese sostén. Yo creo que eso es una proyección. Sí, Lo pienso 100% ahora. Pienso que somos nosotros los que vemos enemigos en todos sitios. claro. A ver, que no veamos capacidad de que nos vayan a sostener. Por supuesto, eso sí que es una proyección nuestra. Eso Porque, es. sí. Y ese además es muy, muy narcisista, si lo piensas, porque es como yo puedo sostener al mundo entero, Es muy narcisista. pero el mundo entero, en su conjunto, Sí. no es capaz de sostenerme. Sí. Yo he tenido esa sensación mucho, además, es que lo he pensado muchas veces de como sentir que si hay algo jodido que sea, aquí me tengo yo. O sea, nadie me va a sostener. Esa sensación me ha acompañado toda mi vida. Esa sensación me ha acompañado toda mi vida. Y sin embargo también una sensación muy buena que es, pero aquí estoy yo, Sí. que me valgo, me Claro. basto. Sí, porque si esa sensación de si yo me derrumbo, no hay nadie más. Nadie va a estar ahí con los brazos para sostenerme. Claro, el otro día hablábamos, si no hay nadie que te sostenga cuando descansas. Nunca. Nunca. De ahí el Nunca. estrés, de ahí la necesidad de meditación, de ahí la Sí. necesidad de conectar con el cuerpo, de ahí... Claro, y ahí es un trabajito que nos va a costar, pero que es el dejarnos sostener, desde luego. El confiar y dejarnos sostener es una de las cosas que está en nuestro carácter, ¿no? ¿Y de dónde viene, José? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esa creencia de que nadie nos va a sostener? Posiblemente. A ver, yo te podría decir en mi caso concretamente que, hablando ya y entrando en materia, por ejemplo con los padres, que son figuras que pues marcan lógicamente cómo es el carácter de una persona. En mi caso, por ejemplo, pues mi padre fue una figura que estuvo siempre ausente emocionalmente, ¿no? Que al final estuvo para trabajar y para que no nos faltara de nada, pero esa figura de padre que no está presente emocionalmente. Entonces ya no es un sostén emocional, que es lo que estamos hablando. Al final es un sostén emocional, no nadie que te sostenga literalmente, ¿no? Sino emocionalmente. Entonces por esa parte de figura de padre ya no estaba, ¿no? Y por contraposición, mi madre era lo contrario, era una figura sobreprotectora, pero como ya sabemos, el exceso de sobreprotección tampoco tampoco es lo equilibrado para que una persona pues Claro. aprenda a madurar de una manera, para mí, sana.
Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo percibo como que la figura de mi padre está ausente y la figura de mi madre estaba sin estar. ¿Y cómo es esto? Lo puedo explicar. Estaba eh, muy a lo que necesitáramos también, pero cuando había conflicto, yo lo vivía muy para mí, para hacia adentro. No había un sostén emocional que me escuchara. Y esto a lo mejor a veces o tiempo atrás me ha costado reconocerlo, decirlo, pero es mi realidad. O sea, ahí no había nadie que recibiera a ese niño y lo escuchara. Realmente, cuando había un conflicto de verdad, no cuando en el día a día no pasara nada. El niño necesita ser escuchado cuando hay un conflicto y si no, pues, ¿cómo aprendí? Voy a hablar en mí en primera persona, pues a interiorizarlo yo, a sostenerme yo, porque no había nadie que Claro, porque si por un recibiera lado no ese tienes conflicto. apoyo y por el otro te sobreprotegen, al final las dos partes te están diciendo no eres capaz de hacerlo solo, así que apáñate. Claro, O sea, no, quiero decir, si te sobreprotegen, lo que te están diciendo es que no eres capaz de hacerlo solo. que no es capaz. Pero en el fondo no van a estar siempre. Entonces, Claro. cuando no estén, lo que tú entiendes es apáñatelas como puedas. Claro, claro. Y es así, en mi caso fue así. Por eso siempre tenía la sensación de no estoy sostenido por nadie, por lo menos emocionalmente. Es que me tengo yo. Ujú. ¿Hay algo que sientas que te hace único en comparación a los demás? Me gusta hacer esta pregunta para ir más allá del eneatipo, ¿no? Porque a veces yo sé que hay gente que no se cree estas cosas y hay gente que se obceca y es como yo soy así y no puedo cambiar. Y creo que esto siempre hay algo único en cada uno de nosotros. Que como un aspecto o algo que me haga único. Pues yo te puedo decir que siempre he tenido una sensación de ser como diferente al resto o al grupo, o a la mayoría. Pero es como una sensación, una percepción mía y no... O sea, no para juicios ni para bien ni mal, o sea, por estar por encima de los demás, sino como sentirme diferente y como sentirme como algo desplazado, ¿no? Fuera de lo común, de lo que abunda. Y no sé esa sensación. Yo he ido descubriendo que es un poco como... Es la heridita esta que llevamos de fondo, que yo la tengo desde luego de rechazo, ¿no? Que posiblemente pues a lo mejor lo hablemos luego, ¿no? De llegar al mundo con esta sensación de no ser aceptado por el mundo. Háblame de eso, porque no creo que pueda hacerte una pregunta a la que lleguemos a este punto. Así Pues que bueno, te voy a háblame hablar de eso porque directamente. creo que es un tema que en mi carácter marca muchísimo y es un tema interesante, creo, para abrir, ¿no? Que es al final que yo, por ejemplo, en mi historia es que soy el pequeño de tres hermanos y yo realmente no fui buscado y no fui esperado, ¿no? Partamos desde ahí, ¿no? Yo sin tener conciencia ya cuando nazco, pero yo sé luego por mi historia que mis padres no me esperaban y yo no fui nunca esperado. Y aunque luego siempre no me ha faltado de nada, entre comillas, ¿vale? Me han atendido, me han cuidado, yo siempre he tenido la sensación de no ser aceptado y no ser bien recibido, incluso no sentirme querido, aunque racionalmente yo sepa que me han querido, no lo he sentido, no me he sentido querido. Y esa es una de las cosas que me acompaña, una sensación toda mi vida. Esa es mi realidad. ¿Cómo llamarías a eso? Porque estoy buscando la palabra y no la encuentro. Pues, ¿cómo llamaría? No sé, pero te defino que de fondo hay una herida muy fuerte, sé que era una herida muy grande de rechazo. Y me identifiqué mucho con la frase que me compartiste tú del eneatipo 6 sexual que se percibe como ese ángel caído, ese ángel desterrado. Y me caló muchísimo porque, digo, en el fondo yo me siento así, ¿no? Me siento como que tu clan no te esperara, no fueras recibido y llegas a este mundo sin ser esperado. Entonces estás como aparte. Es como yo realmente no me siento nunca integrado en mi tribu ni en mi clan. Y esa sensación me acompaña toda la vida. Y ese
concepto de ángel caído, si lo entendemos al final, alguien que desterraron, que sufrió un rechazo. Por su rebeldía. Uh-huh. Y esa herida, que es muy profunda, pues a mí me ha acompañado toda la vida. Entonces yo me la yo me palabra, siento fíjate, indignidad. Uh-huh. No sentirme digno. Esa sensación no sé también. de qué. No Es sé real. de qué. Sí, Pero ahora que lo dices, sí, así se podría definir, porque no te sientes apto para... Eso también, esa sensación también la he sentido y me ha acompañado también. No te sientes apto para que te quieran, para que te amen. Esa sensación la he tenido, no te sientes merecedor. El otro día me preguntabas, porque te pasé una serie de cosas como negativas en el tipo 6, especialmente el contrafóbico, y me preguntabas qué había de bueno. Y es muy curioso porque en realidad creo que hay pocos enativos más leales, pocos enativos que se preocupen más por la gente que quieren. Sí. Somos muy disciplinados, si nos proponemos algo, lo conseguimos. Sí. Así. Pero siempre desde un punto como de demostrar a los demás, y en mi caso por lo menos, especialmente a mí mismo, que soy válido. No sé de qué. Pero si te das cuenta, lo que estamos hablando tiene mucho sentido con eso. Sí. Si a nosotros ya tenemos esa herida de que fuimos como desterrados o no esperados o no aceptados, hay un deseo de querer serlo, de que nos quieran y de que nos acepten el mundo, de que nos quiera. Hay un deseo, no sé si tú lo sientes igual, pero yo lo siento. Hay un deseo de que en el fondo nos quieran y ser válidos y ser aceptados. Entonces hay esa honestidad, el querer al final integrarnos, pero hay algo paradójico que es no somos como hablábamos merecedores de estar ahí por otra parte. Es muy paradójico porque hay un deseo, pero hay una sensación de no soy correcto para... Pero como decía, sí que percibo, por eso te he dicho al principio, hay honestidad, hay buen corazón, hay buen fondo. Y yo he tenido siempre la sensación, y igual esto a ti te identifica, pero como no me quieran y como no me acepten, el mundo va a arder. Voy a quemar el mundo, ¿no? Sí, de hecho yo me acuerdo que en el retiro de carácter y enagrama, carácter y neurosis, el de Albert, hubo un momento que en una de las prácticas que estábamos haciendo, la madre me era como que te bajaba la cabeza y te decía, tú no existes. Y yo recuerdo una fuerza dentro de mí que, o sea, algo brutal que decía, yo existo. Y si hace falta, quemo el mundo. Y si hace falta, quemo el universo. Y si hace falta, me invento un multiverso y lo quemo también, pero tú vas a ver que yo existo. Claro. Y claro, eso te lleva mucho al estrés, a la ansiedad, pero te lleva una fuerza también que... Claro, despierta en ti, pues yo creo que las he dicho un poco así, pero no han sido casuales esas tres palabras del principio, esos tres adjetivos que creo que nos pueden definir, ¿no? Que hay honestidad, hay buen corazón y hay un deseo de ser queridos y de ser amados, pero hay una parte oscura en nosotros que es que si tenemos esa herida de sentirnos rechazados y si el mundo no nos quiere, pues esa ira sale, ¿no? Ese dolor que llevamos ahí por ese rechazo, por ese destierro, y si no me queréis, si no me aceptáis en este mundo, pues lo quemo, ¿no? Pues arde todo. Sí, el problema que yo veo ahí, o la gran laguna que yo veo, es que somos muy de proyectar. Entonces muchas veces no es que el mundo no nos acepte, sino que nosotros proyectamos que el mundo no nos acepta. Claro. Entonces ahí es un poco como decir, a ver, Lucifer es del mundo, ángeles caídos del mundo. No es que la gente no te acepte, es que tú crees que la gente no te acepta. Claro. Te comportas de forma que la gente no te acepta y al final la gente no te acepta. Es una de las cosas que es una profecía autocumplida, ¿no? Al final, que es que al final tú te acabas comportando de tal manera que acaba sucediendo aquello que temes, ¿no? O que confirma aquello que crees. Sí, tal cual. Ay, vale. ¿Eres una persona más optimista o pesimista? Pues yo creo que me muevo en ambos estados y en balance a lo mejor yo creo que puertas hacia afuera, más optimista. Puertas hacia adentro, más pesimista, creo yo. Vale. Bueno, nos quedan poquitas ya, ¿vale? Vale. Si pudieras cambiar algo de ti, ¿qué sería y para qué lo cambiarías? Si pudiera cambiar algo de mí, creo que me vendría bien más
aceptación de mí mismo. O sea, a aprender a ser más compasivo conmigo, porque sobre todo el conflicto está interno. El conflicto, como hemos visto, a lo mejor hemos podido tener conflictos fuera, pero son proyecciones nuestras, y al final el mejorar poco a poco, que voy en camino a ello, pero la relación conmigo mismo, ¿no? Ser más compasivo, aceptarme, aceptar lo que hay. Vale. Bueno, ¿qué metas personales tienes a futuro? Y bueno, eso ya lo hemos hablado antes un poco, ¿no? Que quieres montarte, o sea, quieres enfocarte a la parte terapéutica. Sí. De hecho, hemos hablado muchas veces de, bueno, hemos comentado que nos gustaría hacer incluso pues talleres en conjunto. Creo que vamos un poco los dos en esta idea de ayudar un poco a la masculinidad más no sabría llamarla, 360 vamos a llamarla, pero una masculinidad más, que no sea la típica masculinidad antigua, pero tampoco la que nos quieren vender ahora, porque yo siento que a los hombres no nos encaja. No. Creo que ambos vamos un poco por ahí. No sé si quieres como extender esta idea o alguna cosa más. Sí, a ver, en un futuro a mí en cosas en conjunto desde luego me gustaría. Me gusta mucho el contacto individual de persona a persona, pero me gusta también el enfoque grupal. Y a lo mejor no solo con círculo de hombres, ¿no? Sino porque yo sobre todo con lo que más he contactado y a nivel emocional que me viene muy bien es con las mujeres, con esa energía femenina que es muy emocional, muy de abrirse, que me viene muy bien a mí porque al final es lo que a nosotros nos cuesta, ¿no? Ayer fue algo Claro, bastante potente. muy esa energía femenina que es al final el abrirse a tu mundo emocional, eso a nosotros nos viene muy bien, nos hace mucha falta. Entonces el contacto con mujeres, que tengo amigas desde luego pues estupendas para eso, ¿no? Que llegan y se abren y confían en contármelo todo, y eso a mí me da apertura también, ¿no? En confiar y en contar también, en abrirme. Entonces en esa energía femenina también enfocarme porque me hace mucho bien, me aporta mucho. Y como última pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que comparte eneatipo contigo? Y en este caso te diría que sería más bien para tu subtipo, porque creo que no sé si un consejo contrafóbico va a ayudar mucho a una conservación. Sí. Entonces, para un contrafóbico, ¿qué consejo le darías? Pues sobre todo yo diría que va a haber en sus decisiones importantes en su vida miedo, desde luego. Miedo va a haber siempre, inseguridades. Y al final aceptar que van a estar ahí y que los pasos los va a tener que dar con esas ciertas a veces inseguridades. El ser capaz de abrirse y quitar esa coraza, conectar más con el cuerpo, trabajo corporal, como hemos hablado, muy necesario porque estamos muy en la mente, ¿no? Y la mente al final crea muchas realidades, crea muchos miedos, que a veces son muchos fantasmas que ni siquiera son la propia realidad, ¿no? La mente puede crear muchas películas, ¿no? Entonces el dar pasitos aún con ese miedo, que sé que cuesta, y conectar también mucho con las emociones y el trabajo corporal. Vale, pues vamos a ir a un test rápido, José. Vamos. Pregunta sí o no, si quieres añadir alguna cosa, bien, sin problema. En principio sí, no, ¿vale? ¿Eres una persona leal y confiable que siempre está para los amigos? Sí. ¿Te preocupa la seguridad y la estabilidad en tu vida? Sí. ¿Te cuesta tomar decisiones por ti mismo y prefieres seguir el consejo de los demás? No. Esto es más de conservación. Claro. No, esa a mí no, porque yo soy más de... Nosotros somos más de pedir consejo y hacer lo que nos da la gana. Sí. ¿Es así? Tal cual. ¿Te sientes ansioso o inseguro en situaciones nuevas e inciertas? Sí, algo así. Yo es cuando Sí, me puede siento ser. principalmente ansioso. Sí. ¿Disfrutas de tener un plan y seguir rutinas establecidas? Sí, y a veces también el que no haya nada establecido en el plan, o sea, que sea un poco más a la aventura, también lo he disfrutado, pero sí. ¿Te gusta tener personas de confianza en tu vida en las que puedas apoyarte? Sí, ¿Te preocupas por los posibles peligros y riesgos en tu entorno? sí, claro. ¿Prefieres rodearte de personas que puedas confiar y que brinden seguridad? Tal cual, sí. ¿Te sientes más cómodo en situaciones familiares y predecibles que en las nuevas experiencias? Sí, ¿Y te consideras una persona cautelosa y previsora en general? sí.
pues hasta aquí estaría. Muchas gracias. Un placer. He disfrutado un montón. Me ha encantado. El podcast me ha encantado. Un placer para mí también. ¿Quieres comentar alguna red o red social o algo que quieras dejar? No, en principio no. En principio no, porque está un poco en proceso en esta red, un poco en el enfoque más terapéutico, así que está aún por definir. Perfecto, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias y A ti. chao, chao.